Ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción. Nos acompaña Magdalena Amieva. Estamos hablando acerca de nutrición y desnutrición de los niños. Quiero recordarles nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Está nuestro Twitter, que es @mamaentvc, o nuestra página de Facebook, que es Mamá en Construcción, y nuestro correo, que es mama@pctv.mx. Estuvimos platicando un poquito acerca de las características que debiera tener la alimentación en la etapa de preescolar, un poquito entre el año y los 3 años de edad. Ahora también tocamos el tema acerca de los niños que están ya en etapa escolar, que tienen más actividad y necesitan otro tipo de nutrimentos. A mí me gustaría, Magdalena, tocar también el tema de los alimentos orgánicos, que de unos años, yo creo que ya pensaríamos de una década para acá, los hemos escuchado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia de consumir estos alimentos orgánicos? ¿Cuáles son realmente los beneficios? En fin, cuéntanos. Mira, la alimentación orgánica tiene su base en que desde que plantas la fruta no va a tener nada de químicos ni fertilizantes la tierra, ni va a estar cerca de algún lugar donde haya químicos, ¿no? Entonces no se aceleran lo que son los procesos de cultivo, no se le ponen anabólicos a los animales. Entonces, por lo menos tú ahí ya puedes tener la certeza de lo que estás comiendo no estuvo procesado por ninguna cosa química, ¿no? ¿Qué te puede venir de beneficios? Pues que haya más nutrimentos en lo que son las frutas, las verduras, ¿no? En la carne. El huevo, también escuchamos mucho acerca del huevo orgánico. Exactamente, sí es muy bueno, ¿no? Yo no les voy a decir que no. Desgraciadamente todavía en nuestro país no hay una facilidad para poder tener acceso a los alimentos orgánicos, ¿no? Está muy estratificado su consumo, porque sí, desgraciadamente como no se pueden hacer en un sembradío masivo, o sea, no es lo mismo que planten, no sé, 100 hectáreas de jitomate normal a solamente una de jitomate orgánico, ¿no? O sea, los costos se elevan. Ahora, muchas veces yo sí les digo a mis pacientes, bueno, si vas a gastar mucho dinero cuando estés enfermo, pues entonces mejor prevén y ve consumiendo poco a poco alimentos que te vayan mejorando tu salud y hagan que no te vayas a enfermar, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de la alimentación orgánica. Pero bueno, tampoco hay que ser tan extremistas, ¿no? Ni todo orgánico ni todo chatarra, no. O sea, tenemos que ser variados. De hecho, la clave de la nutrición, no solo para los niños, sino para cualquier persona, es que sea variado, que sean porciones adecuadas a tu estatura, a lo que estás haciendo, ¿sí? A tu actividad física. Y ese es otro tema importantísimo, el ejercicio, y ahí sí desde chiquititos. Sí, desde chiquitos hay que ponerlos en activación y también ponerlos en todo lo que es los ejercicios, que vayan al básquetbol o que vayan al voleibol, lo que quieran, pero sí que estén haciendo actividad física. Entonces, con cuestión de las calorías, es importante ver tu rendimiento físico, las actividades, tu estatura, tu peso, y ahí ya podemos ver qué alimentos son los que vas a consumir, pero tienen que ser variados, ni mucho de una cosa, ni poco de otra cosa. Y en el caso de los adolescentes, pues es lo mismo, que ahí sí hasta nos espantan de pronto de las cantidades que comen, ¿no? Y que siempre decimos, bueno, es que están en crecimiento, ¿no? Sí, bueno, ahí ya hay que ver que su consumo ya puede ser como el de un adulto, tal cual. Y de igual manera, todo lo que hayan consumido de pequeños se va a reflejar con respecto a sus formas y hábitos de alimentación en la adolescencia. O sea, yo creo que la etapa escolar es como muy medular, ¿no? O sea, no tanto ni de bebé ni en la adolescencia. En la etapa escolar es donde ellos van a formar realmente qué es lo que les va a gustar comer, qué es lo que no les va a gustar comer. Y ahí vamos a ver la tendencia a qué alimentos les hacen bien y qué alimentos les hacen mal, ¿sí? Porque normalmente también tenemos que ver qué es lo que nos engorda, ¿sí? Muchas veces decimos, es que estoy comiendo saludable, estoy comiendo verduras, pero no sé, ¿no? Tengo una paciente que también su hija tiene 12 años, tiene una buena alimentación, pero ella sigue con un sobrepeso, ¿no? Entonces, ahí ya hay que ver otras cuestiones, a lo mejor de hígado, de tiroides, de metabolismo, los horarios, ¿sí? También podemos tener cierta resistencia a algunos vegetales, ¿no? Hay gente que no puede comer las plantas verdes, siendo que también son de las mejores. O sea, sí hay que ver como cada caso en específico, pero en general, yo creo que los tips serían una alimentación balanceada, no hacer de la hora de la comida algo
algo traumante, sino tratar de apoyar dependiendo la etapa del niño, recordando el tamaño de ese estomaguito que estamos comentando. Muy importante. Exactamente. Y también el otro mito, ¿no? De que el niño gordito es el niño sano. O sea, no. Podemos tener niños gorditos en casa, pero pueden estar desnutridos. Claro. ¿Sí? O sea, eso también. O sea, hay niños que son sedentarios, pero no porque no sean sociables, sino porque realmente no tienen energía. Y aunque están gorditos, no la tienen. Claro. ¿Sí? O sea, y prefieren estar restringidos porque se sienten cansados, no aprenden bien en la escuela, empiezan con los problemas de bullying. Entonces, pues yo creo que es preferible que se les dé una buena alimentación, que sea más variada las cosas, porque les ahorramos hasta problemas psicológicos, problemas que posterior, y ahora sí en la adolescencia se van a ver reflejados. Muy reflejados. Claro, y a mí me gustaría aquí también agregar dos cosas que me parece que son importantes. Uno, los hábitos que nosotros les vamos creando a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Sí, eso porque es ¿cómo básico. le vas a pedir a tu hijo que coma chayotes, verduras y demás cuando a ti te ven comiendo un pastelito con chocolate relleno de mermelada y crema, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es básico. Es básico. Digo, y la otra también, en que estemos muy cerca también de nuestro nutriólogo o de nuestro pediatra para ver en qué condiciones está. A lo mejor es un niño pequeño que no vamos a esperar que en su edad crezca un poquito más y entonces nos preocupa a lo mejor que sea por alimentación, etcétera, etcétera. Necesitamos pues acercarnos a un experto que realmente nos diga qué es lo que está viviendo nuestro hijo, ¿no? Sí, claramente, o sea, nosotros tenemos pues esa facultad y la obligación de apoyarte en todo ese proceso para que también no te espantes, ¿no? Porque, no te preocupes. Exactamente, porque eso mismo afecta al niño. Sí. Entonces, no, es un círculo vicioso. ¿No? Entonces, no, o sea, les vuelvo a repetir, cada persona tiene necesidades diferentes, cada organismo es diferente, entonces sí hay que ver, dependiendo del niño, su etapa, su actividad física, bueno, hasta el lugar en donde vivimos también tiene mucho que ver, ¿no? Los horarios de los padres, de los hermanos también, ¿no? Como estabas comentando, o sea, viene el domingo familiar y todos van a comer carnitas o no sé, y pues pídele al niño que se coma el germen de soya, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces es un acompañamiento donde todos tenemos que trabajar en equipo, ¿no? El niño, los papás, los hermanos, el doctor, el nutriólogo, para poder que esa etapa escolar, que les vuelvo a repetir, es muy, muy básica, pueda ser llevada de la mejor manera y eso se va a ver reflejado tanto en la salud, en el crecimiento y en la sanidad mental que pueda tener nuestro hijo. Claro. Ay, sí. Magdalena, muchísimas gracias. Yo quisiera pues resumir un poquito estas conclusiones, pues hablar que la desnutrición es un problema que en estos últimos años se ha incrementado precisamente por este tipo de productos que ahora encontramos y que antes pues no existían. Pero lo importante es que se puede prevenir, obviamente, con nuestra atención constante, ¿no? También tratar de ignorar creencias y costumbres negativas sobre alimentación del niño pequeño. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces son mitos y somos nosotros en realidad quienes estamos ahí al pendiente de ellos y quienes podemos escoger qué sí y qué no y siempre pues tomar en cuenta que sean alimentos balanceados también. Adiós comida chatarra, bienvenido un lunch nutritivo con creatividad que llame la atención de los pequeños. Eso también como es importante. De la vista nace el amor, así que si se lo podemos vestir bonito, si se lo presentamos de una manera diferente, seguramente los vamos a convencer para que se lo coman. Y bueno, rápidamente alguna bibliografía también que quisiera pasarles. Alimentación y nutrición familiar de Margarita Baeza. El libro de la alimentación para bebés y niños de hasta 3 años de Gabriela Lima. La alimentación infantil natural de Paloma Zamora. Comemos cariño, la alimentación en familia de María Ángeles Juez y 250 recetas que previenen y curan del doctor Jorge de Pamplona Royer. Ahí está para todas las mamás que estén interesadas en mejorar o en cuidar de manera así muy pendiente la alimentación de sus hijos. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Pues súper importante haberte tenido aquí y pues te esperamos pronto aquí en Sí, Mamá pues muchas gracias. Gracias, yo soy Sonia Rocha y los espero en otro programa más de Mamá en Construcción.